Reciba un cordial saludo. Mi nombre es José Gilmar Erazo Cabrera y en esta oportunidad le voy a desarrollar el tema de responsabilidad internacional enfocalizado a lo que es esta rama del derecho público. Ahora bien, primero que todo, pues para ir entrando ya en materia, hay que tener primeramente claro lo que es responsabilidad internacional, o más bien lo que se entiende por esta. Esta rama del derecho público es una de las ramas muy importantes del derecho. Sin embargo, pues es conocido por muchos, pero estudiado por pocos. Son muchos autores los que dan su punto de vista con relación a lo que es responsabilidad internacional. Sin embargo, pues en palabras sencillas, responsabilidad internacional se entiende como aquella consecuencia exigible que determina un organismo internacional de justicia por deducirse o determinarse responsable a un Estado de una violación de una norma internacional, derecho o vulneración ilícita de una determinada norma que internacionalmente haya pactado. Ahora, a lo largo de la historia se han focalizado sobre algunas posiciones, unas diferentes posturas. Algunos determinan que la responsabilidad existen dos tipologías. Una de estas es la responsabilidad que el Estado tiene por vulneración o violación de derechos a las personas ante los cuales este gobierna. Sin embargo, pues esta violación trae consigo la habilitación del derecho a esta persona a quien se le ha violentado, ya sea de forma particular o de forma colectiva, que esta persona pueda activar lo que son los organismos internacionales de justicia en esa materia y puedan perseguir o exigir un derecho que el mismo Estado el cual lo gobierna a estos les haya violentado. Sin embargo, pues existen algunos requisitos para que estos puedan interponer ese tipo de, sería como de demanda ante los organismos internacionales. Ahora, también existe otro tipo a este tipo de responsabilidad internacional que el Estado tiene, se le conoce como responsabilidad directa. Y otros también hablan sobre una responsabilidad internacional del Estado siempre como indirecta o también conocida como mediata. Este tipo de responsabilidad surge cuando el Estado es responsable y así dictaminado por un organismo de justicia internacional cuando ha violado un pacto, tratado o una norma internacional que haya suscrito con otro Estado, y sea el perjuicio o el daño sea para otro Estado o nación, o ya sea puede un organismo internacional, puede ser por el incumplimiento de una norma internacional, y también se puede deducir responsabilidad sobre el Estado. Este tipo de responsabilidad es el tipo que inicialmente se reconocía a lo largo de la historia. Sin embargo, pues tras la evolución y todo eso, se reconoció este otro tipo de responsabilidad del que les hablaba, que va encaminado más que todo cuando el Estado, por su conducta ya sea acción o omisión, traduce un daño a lo que son las personas. Hay que tener en cuenta dos tipos de responsabilidad por daños ocasionados el Estado. Una es, decíamos, la directa, que es para las personas que gobierna, y la otra indirecta o mediata, que el perjuicio o daño ocasionado es para un Estado. Ahora, los organismos internacionales o esta materia de derecho exige de que el Estado pueda reparar lo que es este daño ocasionado, y la reparación en sí, ese es un elemento como un elemento positivo para la persona que ha recibido este daño, ya sea persona natural o que sea jurídicamente reconocida como Estado.
La reparación viene a lo que, bueno, el objetivo en sí de la reparación es eliminar las consecuencias del daño que ha provocado en la persona un Estado. Ahora, también existe otro elemento encaminado a la reparación, que es el cese o la cesación de esa conducta violentadora o vulneradora de derechos, ya sea hacia las personas o que se encuentre activamente el Estado violando lo que son las normativas internacionales. Entonces el Estado determinado, responsable, tiene que en primer momento reparar ese daño. Quiere decir, este daño puede ser moral, puede ser económico, o más que todo en esos dos tipos de daño. Y esto lo que tiene que hacer es reparar, quiere decir que tiene que resarcir y eliminar o borrar lo que es el daño ocasionado a la persona o al Estado. Y el otro es la cesación en el caso que la conducta sea permanente, violentadora. Ahora bien, para que este daño se configure, también existen algunos elementos necesarios. Que el primero es que sea una violación de una norma, ya sea por acción o omisión. La segunda o el segundo elemento principal para deducir responsabilidad sobre un Estado es que se haya producido Ahora bien, el segundo acto o requisito indispensable para que se configure una responsabilidad para el Estado es que se haya producido un perjuicio o daño, ya sea a las personas o al Estado, como les venía explicando anteriormente. El otro es de que el acto ilícito o contrario a la norma internacional sea imputable a la figura de Estado como sujeto de derecho y responsable también de forma internacional. Creo que ahí la responsabilidad más que todo va encaminada en sí a manera de conclusiva, ya por cuestiones de tiempo. La responsabilidad internacional es una condición o calidad, primeramente cuando un organismo de justicia internacional ha establecido o mediante resolución o mediante sentencia ha establecido responsable internacionalmente a un Estado, tiene que existir la vulneración de un derecho o una norma, y esto surge como consecuencia de una grave violación. Sin embargo, este tipo de actos no son reprochables y no se ejecutan de forma oficiosa, sino que tiene que existir en sí una instancia internacional, por así asociarlo. Primero, en el caso que sea un tipo de vulneración personal, debe de ser la persona agraviada quien active este mecanismo. Sin embargo, aquí hay algo muy importante, que cuando se trate de personas, estas deben de exigir primero o delimitar o agotar lo que es la vía nacional del ordenamiento jurídico por el cual esto se rige. Y si existe, por ejemplo, un proceso o un conducto judicial en el cual deban de interponer las violaciones de derechos por parte de su mismo Estado, para que el mismo Estado, a través de su organismo judicial, pueda perseguir esta conducta. En el caso hayan conductas reprochables o constitutivas de delito, sea quien pueda resolver. Sin embargo, si aún así, a pesar de tener el ordenamiento jurídico nacional, no se le resuelve, es ahí donde se activa, pues se le habilita a la persona la instancia internacional para que éste pueda de forma directa acudir a los organismos internacionales que tengan competencia. Por supuesto, estamos hablando de que deben de existir lo que son convenios, y que de hecho sea el Estado que esté incorporado a este sistema también, porque no puede un Estado o de hecho personas que forman parte de un Estado que no haya celebrado convenios internacionales con un sistema internacional.
entonces no puede solicitar esa protección internacional. Sin embargo, en el supuesto que este sí esté suscrito, la persona se aboca a lo que es el organismo internacional y ahí pues es evaluada su demanda en contra del Estado. Su perjuicio es evaluado por una comisión respectiva y posteriormente lo conoce ya el organismo de justicia internacional, que es el encargado de ya establecer o deducir responsabilidad sobre el Estado. En el caso pues que así lo establezca, el Estado debe de ejecutar pues la condena o sanción que el organismo internacional de justicia le haya dictado. Entonces en sí esta es una herramienta muy importante y una forma de evitar graves vulneraciones, y en el caso no, más que todo es una parte preventiva y correctiva al mismo tiempo, porque preventiva en el aspecto que un Estado pues a sabiendas de que puede ser declarado responsable de forma internacional y se le pueda condenar, significan mucho detrimento en las relaciones, ya sean diplomáticas o en los beneficios que pueda tener por formar parte de un convenio o tratado. Sin embargo, pues de forma preventiva el Estado mismo sabe y evita de cierta manera causar perjuicio ya sea a otro Estado o perjuicio a sus gobernados. Y ya viéndolo desde el punto de vista correctivo, cuando el Estado en sí vulnera los derechos ya sea de sus gobernados y no responde por las vulneraciones o las violaciones de estos derechos, es ahí donde la persona puede activar el organismo internacional de justicia y se puede exigir, por ejemplo, el derecho a la verdad, el derecho de acceso a la justicia, que son uno de los elementos o de los derechos bajo los cuales se activan estos organismos. Ahora, cuando el Estado también viola o vulnera lo que es normas internacionales y el perjuicio es para otro Estado o nación, es ahí donde la nación pues activa este mecanismo similar y exige pues se cumpla la norma, se repare lo que es el daño, la reparación del daño, y en todo caso de ser también procedente, que cese lo que es la violación o el perjuicio que otro Estado le está provocando. Eso sería todo pues, y muchas gracias.